se hubiera seguido de largo. Nadie la habría culpado. Pero ese hombre, tirado en la oscuridad del puente, era el multimillonario más temido del país. Ella estaba exhausta. 12 horas de guardia, una noche vacía y una sola decisión que iba a cambiarlo todo. No sabía su nombre, no sabía su poder, no sabía que ese cuerpo inmóvil pertenecía al CEO que despedía ejecutivos con una sola llamada. Lo único que sabía es que si no se detenía en ese instante, ese hombre no sobreviviría. Y cuando el mundo descubrió quién era él, el verdadero escándalo no fue su colapso, sino lo que ella se atrevió a hacer. Antes de seguir, escríbenos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta historia que no se cuenta en los titulares. El viento helado de la autopista le pegaba en la cara como una bofetada cuando me bajé del coche y vi el sedán negro detenido en el acotamiento, con las intermitentes parpadeando como un corazón cansado. No era una buena hora, no era un buen lugar, y yo venía de una guardia que me había dejado los huesos temblando. Pero algo en esa escena, algo demasiado perfecto, demasiado caro, demasiado fuera de lugar, me jaló como un imán. Por favor, que no sea otro borracho, pensé, mientras caminaba con el celular en la mano y la otra mano cerrada sobre mi llavero, como si eso fuera a protegerme. Me acerqué y toqué el vidrio del conductor. Nada. Toqué más fuerte. Nada. Por dentro, un hombre estaba desplomado hacia el volante, la cabeza ladeada, la piel pálida bajo el brillo frío del tablero. Me dio un brinco el estómago. En urgencias te enseñan que el cuerpo avisa antes de rendirse, pero también te enseñan que cuando no avisa, el tiempo se vuelve un enemigo. «¡Hey! ¿Me escuchas?», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Probé la manija. Cerrada. Claro. Coche de lujo, cerraduras de lujo, problemas de lujo. Y aún así, por muy multimillonario que pareciera ese carro, un desmayo no distingue cuentas bancarias. El detalle es que yo sí distinguía algo más. En el asiento del copiloto, medio escondida, había una credencial con una foto y un nombre que me golpeó el pecho como un golpe seco. Gavin Mercer, el CEO. El tipo del que hablaban los noticieros, como si fuera un tiburón con traje. El hombre que no perdona errores. El que te compra y te rompe en la misma frase. El que, según todos, daba miedo. Y ahí estaba, inerte, a 2 metros de mí, como si el mundo por fin le hubiera cobrado la cuenta. En ese segundo me atravesó un pensamiento horrible. Si lo dejo aquí, nadie me va a culpar. Pero si lo ayudo, nadie me lo va a agradecer. Y aún así, me agaché y respiré hondo, porque en mi cabeza no había tiempo para el orgullo ajeno. ¿Había vida o no había vida? Regresé a mi coche y abrí la cajuela con torpeza. Yo no era policía ni mecánica, pero después de años trabajando en emergencias, aprendí que la suerte se parece mucho a estar preparada. Saqué un martillito de seguridad y una linterna pequeña. Mientras caminaba de vuelta, me latía el corazón tan fuerte que lo sentía en la garganta. «Ok, Maya, no te pongas dramática», me dije a mí misma, porque el humor tonto a veces es lo único que te sostiene cuando todo se siente demasiado real. Le pegué al cristal de la ventanilla trasera, en una esquina, con un golpe seco. El vidrio no explotó como en las películas. Se quebró en fragmentos controlados que sonaron como granizo sobre el asfalto. Metí la mano con cuidado, abrí desde adentro y jalé la puerta. El aire caliente del interior olía a cuero caro y a miedo. Toqué su cuello, pulso débil, pero ahí.
«No te me mueras, Gavin», murmuré sin permiso, como si decir su nombre fuera un reto. Incliné el asiento, revisé respiración, pupilas, color, agotamiento, deshidratación, tal vez hipoglucemia. Cualquiera de esas cosas que parecen pequeñas hasta que te dejan tirado. Saqué un gel de glucosa de mi botiquín y traté de abrirle la boca con paciencia. «Ándale, campeón. Esto sabe feo, pero peor sabe el café de la sala de espera», dije entre dientes. Sus párpados temblaron apenas. Fue mínimo, pero para mí fue una recompensa enorme. El cuerpo contestando. En ese momento escuché una voz atrás, con tono de burla y desconfianza. «¿Qué diablos crees que haces?». Me giré y vi a un hombre robusto con chamarra cara y auricular en la oreja, y detrás de él otro par de tipos mirando el coche como si fuera un templo profanado. Seguridad privada. Y no venían preocupados por el paciente. Venían preocupados por el auto. «Estoy salvándole la vida», respondí sin levantar la voz. «Si quiere reclamar por el cristal, se lo pasa a mi jefe». «Ah, no, cierto, yo también soy mi jefe». El hombre apretó la mandíbula. «Aléjate, ya nos encargamos». Y ahí, justo ahí, empezó la humillación. No por gritos, sino por esa mirada que te coloca debajo, por el tono que te trata como estorbo, por la certeza con la que asumen que una mujer en uniforme solo sirve para obedecer. «No te metas», insistió, y su mano rozó mi hombro como si me fuera a apartar. Yo me quedé firme. «Si lo mueves así, se te vuelve a ir», dije señalando el pecho de Gavin. «No está estable». El tipo soltó una risa corta. «¿Y tú qué vas a saber?». Y aunque mi cansancio era una losa, aunque traía la ropa con manchas viejas de turno, aunque mis tenis eran los que uso cuando la vida pesa, me ardió. Porque no era la primera vez. Porque en mi mundo la gente te sonríe cuando le sirves, pero te desprecia cuando le corriges. Y porque en ese instante entendí que para ellos yo no era Maya Reynolds, una profesional que llevaba años sosteniendo cuerpos ajenos. Yo era la que se atrevió a tocar el coche del multimillonario. Las sirenas se escucharon a lo lejos, pero antes de que llegaran, uno de los guardias habló por radio, rápido, nervioso, como si pidiera permiso para respirar. «Señor, hay una situación». Sí, ventana rota, una mujer». Y mientras él hablaba, el otro tipo sacó el celular y apuntó la cámara directo a mí. «Sonríe, doctora», dijo con sarcasmo. Me hervía la sangre. «No soy doctora, soy paramédica», contesté. «Y si vas a grabar, graba bien. Graba cómo tu jefe se desmaya por no dormir. Cómo ustedes se preocupan por el vidrio y no por la persona. Y como yo, la que ustedes creen que no vale nada, es la única que se agachó a ver si seguía respirando». Fue entonces cuando uno de ellos dio un paso al frente y sin gritar soltó la frase que me dejó helada. «¿Sabes con quién te estás metiendo? Ese hombre despide gente por menos. Ese CEO no necesita que lo salve una cualquiera. Ahí estuvo la verdadera bofetada. No la mano, no el frío, no el vidrio. La palabra. Porque de golpe me vi desde afuera. Una mujer sola en una autopista, con uniforme barato, defendiendo la vida de un hombre al que todos temen, rodeada de gente que me miraba como si yo fuera la amenaza. Y lo peor es que una parte de mí, esa parte que también se cansa, que también duda, que también se siente pequeña, quiso creerles. Quiso retroceder, subirse a mi coche y desaparecer. Pero justo cuando esa inseguridad me apretó el pecho, Gavin hizo un gesto mínimo. Abrió los ojos apenas
y me miró como si yo fuera el único punto fijo en un mundo que se le estaba apagando. En su mirada no había poder, había vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad me devolvió el control de mí misma. «Escúchame», le dije, acercándome a su oído. «Respira despacio. No me importa si eres el rey del dinero o el villano de las finanzas. Aquí eres un paciente, y mientras yo esté aquí, nadie te usa para su show». Los guardias se tensaron, como si mi voz les hubiera faltado al respeto. Y en ese momento supe que el verdadero peligro no era que Gavin muriera. Era lo que iba a pasar cuando despertara del todo y descubriera quién lo tocó, quién lo vio débil, quién se atrevió a hablarle sin miedo. Cuando llegaron los paramédicos de la ambulancia, mis colegas, el ambiente cambió. Manos rápidas, palabras técnicas, camilla, oxígeno, preguntas cortas. Yo expliqué lo que hice, sin adornos. Pero los guardias interrumpían, queriendo controlar la narrativa. Ella rompió el vidrio, ella se acercó, ella, como si salvar una vida fuera un delito cuando el uniforme no es de su mundo. Uno de los paramédicos me miró con esa complicidad silenciosa de quien sabe lo que es trabajar con el corazón y con la espalda doblada. «¿Hiciste bien?», me dijo bajito, y eso me sostuvo. Pero la humillación no terminó ahí. Antes de que se llevaran a Gavin, el guardia del auricular se plantó frente a mí, sonriendo sin humor. «Te van a llamar», dijo. «Y cuando te llamen, más te vale decir que no viste nada, que no escuchaste nada, que no tocaste nada». Yo lo vi de arriba abajo. Respiré hondo y me reí. Una risa corta, cansada. «¿Me estás amenazando por hacer mi trabajo?». Él se inclinó un poco, lo justo para que fuera intimidante. «No, te estoy haciendo un favor». Y sentí el nudo en la garganta, esa mezcla de rabia y miedo que te da cuando sabes que la injusticia viene con traje. Porque era obvio, si esto se volvía noticia, ellos iban a proteger al CEO multimillonario. Y a mí me iban a convertir en el problema. Y mientras veía la ambulancia alejarse, con las luces rojas pintando el asfalto, yo no podía quitarme una pregunta de la cabeza. ¿Qué hizo ese hombre para que incluso inconsciente su mundo trate de aplastar a quien lo ayuda? Y peor todavía, ¿qué va a pasar conmigo cuando él despierte y decida quién paga esta noche? No dormí esa noche. Y no fue por la adrenalina ni por el susto del puente, sino por esa sensación espesa que se te queda en el pecho cuando sabes que hiciste lo correcto. Y aún así, algo va a salir mal. Volví a casa de madrugada. Me quité los zapatos sin prender la luz y me dejé caer en el sofá con el uniforme todavía puesto. El silencio era tan grande que hasta el refrigerador sonaba como un reproche. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y la imagen volvió. El auto negro, el cristal estallando, la mirada del guardia, la palabra cualquiera, flotando en el aire como veneno. Me repetí lo que siempre me digo después de un turno duro. «Maya, hiciste tu trabajo». Pero esta vez no funcionó. Porque en urgencias, cuando algo sale mal, al menos sabes por qué. Aquí no. Aquí todo dependía de gente que no estuvo ahí, de versiones acomodadas, de trajes caros que deciden qué verdad conviene. El teléfono vibró a las 6 de la mañana. Número desconocido. No contesté. Vibró otra vez y otra. Al final, contesté con la voz ronca. «Bueno». Del otro lado, una voz formal, entrenada para no sonar humana. «¿Hablo con Maya Reynolds? Le llamamos del Hospital North Bay. Necesitamos que se presente hoy a las 10 para aclarar un incidente ocurrido fuera de sus instalaciones». Aclarar.
esa palabra tan limpia para algo que ya olía a problema. ¿Incidente?, pregunté. Sí, respondió la voz, relacionado con un paciente de alto perfil. Y ahí entendí todo. No era una invitación, era una advertencia envuelta en cortesía. Llegué al hospital 2 horas después, con el estómago cerrado y el corazón golpeando fuerte. Los pasillos estaban igual que siempre. Enfermeras corriendo, camillas pasando, el olor a café quemado y a cansancio compartido. Pero algo había cambiado. Las miradas. Antes eran rápidas, distraídas. Ahora se detenían un segundo de más. Ya saben, pensé. Y no me equivoqué. En la oficina administrativa me esperaban 3 personas. El director médico, una mujer de recursos humanos y un abogado del hospital con sonrisa profesional. Me ofrecieron asiento. No me senté. Preferiría saber de qué se me acusa primero, dije, cruzando los brazos. El abogado carraspeó. No es una acusación, Maya, es una revisión. Claro, revisión. Empezaron con preguntas que parecían inocentes. ¿Por qué me detuve? ¿Por qué rompí el vidrio? ¿Si sabía quién era el ocupante del vehículo? Contesté todo con calma, como cuando explicas un procedimiento a un familiar nervioso. Actué por riesgo vital. No sabía quién era, y aunque lo hubiera sabido, habría hecho lo mismo. El director médico evitó mirarme a los ojos. El problema, dijo al fin, es que ya hay quejas formales. ¿Quejas? Sentí un calor subirme al cuello. ¿De quién?, pregunté. El abogado no dudó. Del equipo de seguridad del señor Blackwell. Ahí estaba. El CEO, el multimillonario, el hombre al que todos temen, hablando de mí como si yo fuera un error administrativo. Según el informe, yo había excedido mis funciones, dañado propiedad privada y expuesto al hospital a un posible conflicto legal. Me reí. No de gracia, de incredulidad. ¿Excedido mis funciones?, repetí. Salvar una vida ahora es un conflicto. La mujer de recursos humanos juntó las manos. Entendemos tu punto, pero debes comprender la posición del hospital. Hay mucha presión externa. Presión. Siempre esa palabra. Presión que nunca cae sobre los mismos hombros. Salí de esa oficina con un papel en la mano. Suspensión administrativa temporal mientras se investiga el caso. Temporal. Como si el daño fuera a esperar. Como si yo pudiera pagar mi renta, mis cuentas, mi vida, mientras ellos revisaban. Caminé por el pasillo sintiendo que el suelo no estaba firme. Una compañera me alcanzó. «Oye, lo siento», dijo en voz baja. «No es justo». Negué con la cabeza. «Nunca lo es cuando hay dinero de por medio», respondí. Y eso fue lo que más dolió. No la suspensión, no el papeleo, sino la certeza de que si el hombre del puente hubiera sido un conductor cualquiera, yo habría recibido un buen trabajo y un café frío de máquina. Pero como era un CEO millonario, el sistema se doblaba, y yo quedaba en medio, aplastada por algo más grande que mi buena intención. Salí del hospital sin uniforme, sin turno, sin un lugar claro al cual volver ese día. Me senté en mi coche y apoyé la frente en el volante, igual que la noche anterior. Pero ahora no había urgencias que me obligaran a reaccionar. Solo había tiempo. Y el tiempo, cuando estás sola, es cruel. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Gavin Blackwell despertaba del todo en una habitación privada, rodeado de máquinas silenciosas y asistentes tensos. Lo supe después, por fragmentos, por rumores, por lo que nunca salió en un comunicado oficial. Despertó con dolor de cabeza y una rabia sorda que no sabía de dónde venía.
Le explicaron que había sufrido un colapso por agotamiento, que su cuerpo había dicho basta. Le hablaron de protocolos, de agendas que debían ajustarse, de mercados nerviosos. Nadie le habló de mí. Nadie le dijo que una mujer con uniforme barato y manos temblorosas había roto su vidrio para que siguiera respirando, hasta que preguntó: «¿Quién me sacó del coche?», dijo, con voz seca. Silencio. El asistente carraspeó. «Una paramédica. Una. Así, sin nombre». Gavin frunció el ceño. «¿Y está bien?», insistió. «Hubo un pequeño inconveniente», respondió el asistente. «Rompió una ventana». Gavin cerró los ojos un segundo. No por cansancio, por intuición. Algo no cuadraba. Él sabía reconocer cuando alguien le mentía por conveniencia. «¿Inconveniente?», repitió. «Si rompió una ventana para sacarme, me salvó la vida». El asistente bajó la mirada. «Hay un proceso abierto en el hospital». Ahí algo se tensó en el ambiente, porque por primera vez en años, Gavin no estaba pensando en acciones ni en contratos, sino en una voz firme diciéndole: «Respira», cuando nadie más estaba ahí. Yo, en cambio, pasé el día caminando sin rumbo. Compré un café que no me supo a nada. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿A mi madre para preocuparla? ¿A una amiga para repetir la historia hasta cansarme? Me senté en un parque y miré a la gente pasar, todos con prisa, todos dentro de su mundo. Así empieza, pensé. Así empieza cuando haces algo bueno y el sistema decide castigarte por no pedir permiso. Recordé a pacientes que no podían pagar tratamientos, a familias rogando tiempo, a decisiones que se toman lejos del dolor real, y por primera vez me pregunté si mi vocación bastaba para protegerme. Si ser la buena alcanzaba cuando enfrente tienes poder, abogados y miedo disfrazado de orden. El teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Esta vez contesté. «Maya», dijo una voz masculina, grave, contenida. «Soy Gavin Blackwell». Sentí que el aire se me iba de golpe. «Me dijeron lo que pasó», continuó, «y no estoy de acuerdo». Tragué saliva. «Con todo respeto, señor Blackwell, no creo que mi opinión le interese mucho al mundo que lo rodea». Hubo un silencio largo. «Por eso te llamo a ti, no al mundo», respondió. Y en esa frase había algo distinto. No era promesa, no era disculpa, era una grieta. Pero yo ya estaba cansada de grietas. «No quiero problemas», dije. «Ya tengo suficientes». «Yo tampoco», contestó. «Pero alguien está siendo tratado injustamente, y eso sí me importa». Colgamos sin resolver nada, sin acuerdos, sin finales, solo con una certeza incómoda flotando entre los dos. La injusticia ya estaba en marcha, y detenerla iba a costar algo. La pregunta era: ¿a quién? Mientras yo intentaba sostenerme sin trabajo y sin certezas, algo empezó a moverse en silencio. Porque cuando el CEO multimillonario decidió investigar por su cuenta, descubrió que la persona que todos subestimaban no era solo una paramédica cansada, sino alguien con un pasado y una fortaleza que nadie vio venir. ¿Qué fue lo que encontró sobre mí? ¿Y por qué eso lo cambió todo? Nunca me había dado cuenta de lo invisible que podía ser, hasta que me volví un problema. Los primeros días después de la suspensión fueron extraños, como caminar con una pierna dormida. Me despertaba a la misma hora de siempre, preparaba café por costumbre, y luego me quedaba parada en la cocina sin saber qué hacer con el resto del día. El hospital seguía ahí, a unas cuantas calles, funcionando sin mí, como si yo nunca hubiera existido. Y eso dolía más de lo que quería admitir, porque no era solo un trabajo,
Era el lugar donde había aprendido a resistir, donde mi nombre importaba cuando alguien gritaba de dolor. Ahora, fuera de ese mundo, yo era solo Maya Reynolds, 29 años, paramédica suspendida, una nota incómoda en un expediente. Nadie me llamó para preguntarme cómo estaba. Nadie quiso escuchar mi versión más allá de lo estrictamente necesario. Para la mayoría, yo era la mujer que rompió el vidrio del auto del CEO multimillonario. No la que revisó pupilas, no la que sostuvo una cabeza para que no se golpeara. Solo la que causó problemas. Y cuando una historia empieza así, te encasillan rápido. Lo confirmé una mañana cuando fui a recoger unos documentos al hospital. Caminé por el pasillo con la cabeza en alto, pero sentía las miradas clavándose como alfileres. Un residente joven me reconoció y murmuró algo a su compañero. «Es ella», escuché. Ella, ni siquiera mi nombre. En la recepción, una administrativa me pidió identificación como si fuera una extraña. «Son órdenes», dijo sin mirarme. Sonreí sin humor. «Claro que lo son». Mientras esperaba, vi en una pantalla de televisión un segmento corto de noticias. Imágenes borrosas del puente, el auto negro, titulares vagos sobre un colapso del CEO Gavin Blackwell. Nada sobre mí, nada sobre la intervención, nada sobre el vidrio roto salvando una vida. Apagué la pantalla con el control remoto, con un gesto más brusco de lo necesario. En ese momento entendí algo que nunca me enseñaron en urgencias. Hay vidas que valen titulares y otras que solo sirven como daño colateral. Y la mía, al parecer, estaba en la segunda categoría. Nadie me veía como amenaza real, ni como aliada, solo como una pieza incómoda que podían mover o romper sin consecuencias. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Gavin Blackwell estaba enfrentando su propio tipo de silencio. Lo supe después, cuando las piezas empezaron a encajar. En su oficina de paredes de vidrio, rodeado de pantallas con gráficos verdes y rojos, el CEO más temido del sector financiero se sentía, por primera vez, profundamente solo. Su asistente le hablaba de agendas, de inversores nerviosos, de la necesidad de controlar la narrativa. Pero Gavin no estaba escuchando. Tenía en la cabeza una imagen que no encajaba con nada de su mundo. Una mujer cansada, con uniforme sencillo, hablándole sin miedo en medio de la noche, sin pedir permiso, sin saber quién era él. Esa indiferencia a su poder lo había descolocado más que cualquier crisis financiera. «Investiga a la paramédica», dijo de pronto, rompiendo el monólogo del asistente. Iván parpadeó. «¿Perdón?» «La mujer del puente», repitió Gavin. «Quiero saber quién es». Iván dudó. «¿Para qué? Ya se está manejando el tema legal». Gavin lo miró con frialdad. «Justamente por eso». Iván obedeció, convencido de que encontraría a alguien ordinario, alguien fácil de descartar. Porque en su mundo, la gente común no tiene capas. Pero se equivocó. El informe llegó 2 días después. Nada espectacular. Sin fotos glamorosas ni escándalos. Y aún así, Gavin leyó cada línea con una atención que no le dedicaba ni a las fusiones más grandes. Maya Reynolds, hija de una enfermera y un mecánico, becada durante toda la carrera técnica. Turnos dobles desde los 19 años. Ninguna sanción previa. Evaluaciones sobresalientes en manejo de crisis. Voluntariados en zonas de desastre. Cursos extras pagados de su bolsillo. Recomendaciones que hablaban de calma bajo presión. Liderazgo silencioso. Capacidad de tomar decisiones difíciles cuando otros se paralizan. Gavin apoyó los codos sobre el escritorio.
¿Esto es lo que subestimaron? Para el hospital, yo era reemplazable. Para el equipo legal, un riesgo. Para la seguridad privada, una molestia. Pero el papel mostraba algo distinto. Constancia, resistencia. Una vida entera entrenándose para no fallar justo en el momento crítico. ¿Y aún así la suspendieron?, preguntó Gavin sin levantar la vista. Iván asintió. Es más sencillo sacrificar una pieza pequeña que enfrentarse a un conflicto mayor. Gavin cerró la carpeta con un gesto lento. Eso no es sencillez, dijo. Eso es cobardía. Y por primera vez, el multimillonario entendió algo que nunca había necesitado entender. El sistema que lo protegía a él aplastaba a otros sin pestañear. Yo seguía sin saber nada de esa investigación silenciosa. Pasaba las tardes revisando cuentas, calculando cuánto tiempo podía sobrevivir sin sueldo. Pensaba en aceptar trabajos temporales, en volver a repartir comida, en cualquier cosa que me mantuviera ocupada para no pensar. Una tarde, en una cafetería pequeña, escuché a 2 personas hablar en la mesa de al lado. Dicen que la paramédica esa se metió donde no debía, dijo uno. Claro, seguro quería fama, respondió el otro. Me quedé quieta, con el café temblándome en la mano. Fama. La palabra me dio risa. Si supieran. Me levanté y me fui sin terminar de pagar. Afuera respiré hondo. Me sentía cansada, pero no derrotada. Porque cuando te subestiman toda la vida, desarrollas algo parecido a un músculo interno. Aprendes a aguantar, a observar, a esperar el momento justo. Yo no necesitaba que me creyeran heroína. Solo necesitaba que no me trataran como basura. Esa noche, revisando viejas libretas, encontré mis apuntes de primeros auxilios avanzados. Notas de cursos que había tomado por pura obsesión. Me di cuenta de algo incómodo. Yo sabía más de lo que mi cargo decía. Había aprendido a leer cuerpos, silencios, riesgos humanos. Y nadie, absolutamente nadie, parecía verlo. Gavin, por su parte, empezó a hacer preguntas incómodas. En reuniones donde todos asentían, él preguntaba por qué el hospital no defendía a su personal. ¿Por qué la seguridad actuó sin criterio médico? ¿Por qué la narrativa siempre culpaba al eslabón más débil? Algunos directivos se incomodaron. Otros sonrieron condescendientes. «Es una paramédica», dijeron. «No exageremos». Gavin los observó con una calma peligrosa. Eso mismo dijeron de muchas cosas antes de que explotaran. Y mientras yo era subestimada como una trabajadora menor, él empezaba a darse cuenta de que el verdadero riesgo no era mi acción, sino lo que revelaba. Un sistema que premia el miedo y castiga la humanidad. Aún no había tomado ninguna decisión pública. No me llamó. No me escribió, pero algo se estaba gestando, lento y firme, como una marea que retrocede antes de golpear. Yo no lo sabía, pero el hombre al que todos temían estaba cuestionando su propio mundo, gracias a alguien a quien ese mundo ni siquiera veía. Cuando el CEO multimillonario decidió enfrentar a quienes me habían reducido a un problema menor, no lo hizo con discursos ni amenazas. Lo hizo revelando algo que nadie esperaba sobre mí. Un talento oculto, una verdad enterrada en expedientes olvidados. ¿Qué fue esa revelación? ¿Y por qué dejó a todos en silencio? La llamada llegó un jueves por la mañana, cuando ya me había resignado a que nadie fuera a escucharme de verdad. Estaba en la mesa de la cocina, con papeles regados por todos lados, recibos, notas viejas, certificados que nunca mostré porque no venían al caso, cuando sonó el teléfono. Número privado. Dudé. Contesté. Maya Reynolds, dije.
Del otro lado, una voz clara, firme, sin rodeos. «Soy Gavin Blackwell. Necesito que vengas hoy. No para defenderte, para explicar algo que nadie quiso ver». Hubo un silencio raro, como cuando el mundo te da una oportunidad y tú no sabes si agarrarla o protegerte. «No trabajo para usted», respondí, midiendo cada palabra. «Lo sé», dijo. «Por eso mismo te estoy llamando». Acordamos vernos en una sala neutral, nada de oficinas lujosas ni cámaras. Cuando colgué, sentí algo que no sentía desde hacía días. No alivio, expectativa. Como si algo estuviera a punto de girar. La sala era simple, casi incómoda por lo normal. Mesa rectangular, café aguado, luz blanca. Había 2 personas más, del área médica del hospital, y un asesor legal que ya conocía. Gavin llegó sin escolta, sin traje, con una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a mí y no habló de inmediato. Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. «Esto es tuyo», dijo, empujándolos hacia mí. Reconocí mis certificados, cursos, evaluaciones internas, notas de simulacros avanzados, cosas que entregué alguna vez y que nadie volvió a mencionar. «¿Sabes por qué pedí todo esto?», preguntó. Negué con la cabeza. «Porque cuando desperté en ese puente, no me salvó una paramédica cualquiera. Me salvó alguien con criterio clínico avanzado. Alguien que tomó decisiones que muchos médicos dudan en tomar sin un quirófano alrededor». El asesor frunció el ceño. «Con respeto, señor Blackwell». Gavin levantó la mano. «No, escuchen». Se volvió hacia mí. «Explícales por qué no me moviste como querían mis guardias». Respiré hondo y hablé, no como acusada, como profesional. Expliqué signos neurológicos, riesgo cervical, hipoglucemia, el porqué del vidrio roto, el orden de prioridades. Mientras hablaba, vi cómo las caras cambiaban. No eran aplausos, era incomodidad. Porque entender significaba admitir que se equivocaron. Gavin cerró la carpeta con calma. «Aquí está la revelación que nadie quiso escuchar», dijo, mirando a todos. «Maya no solo actuó bien, actuó mejor que cualquiera de mis equipos habría actuado en ese contexto, y aún así la castigaron». El asesor intentó intervenir con palabras suaves, legales. Gavin no lo dejó. «El problema no es el vidrio, es que subestimaron el talento porque venía sin título rimbombante». Giró hacia mí. «Tú tienes algo que mi mundo ha perdido: criterio humano bajo presión». Me quedé callada, porque nadie, absolutamente nadie, me había dicho algo así en voz alta. El representante del hospital se aclaró la garganta. «¿Qué propone?», preguntó. Gavin no dudó. «Restitución inmediata y una revisión pública del protocolo. Si no, esto no se queda aquí». No hubo gritos, no hubo amenazas. Hubo algo peor para ellos: convicción. Salí de esa sala con las piernas temblando. No porque hubiera ganado, sino porque, por primera vez, mi valor había quedado expuesto ante quienes siempre miran hacia abajo. La noticia no tardó en filtrarse, no con titulares sensacionalistas, sino con murmullos incómodos, que el CEO multimillonario había defendido a la paramédica, que había exigido cambios, que había cuestionado al hospital. Yo volví a casa esa noche y me senté en silencio. Pensé en todas las veces que hice más de lo que mi puesto decía. En todas las veces que callé para no parecer difícil. En todas las veces que alguien decidió por mí sin conocerme. El talento oculto no era un don mágico. Era supervivencia convertida en oficio.
Y ahora estaba a la vista. El mensaje de Gavin llegó tarde. Gracias por decir la verdad. Pase lo que pase después, no la escondas. No respondí de inmediato. Miré mis manos. Pensé en lo que venía. Porque cuando una verdad sale a la luz, alguien siempre se quema. La defensa pública del CEO no cayó bien en todos lados. Hubo silencios tensos, miradas duras y una reacción que nadie esperaba. ¿Cómo respondió el sistema cuando quedó expuesto? ¿Y qué hizo Gavin cuando el choque fue inevitable? El silencio que se instaló después de aquella reunión no fue normal. No fue un silencio de calma ni de resolución. Fue un silencio pesado, incómodo, como el que queda después de decir una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Yo lo sentí desde el primer momento. Volví al hospital con la restitución firmada, el uniforme limpio y el nombre oficialmente rehabilitado. Pero algo había cambiado para siempre. Los pasillos eran los mismos, las luces igual de frías, los monitores con el mismo pitido constante. Y aún así, el ambiente estaba cargado. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Algunas miradas eran de alivio, otras de incomodidad, y unas pocas, las más peligrosas, eran de resentimiento silencioso. No todos estaban contentos de que una paramédica hubiera sido defendida por el CEO multimillonario más temido del país. Porque cuando alguien pequeño es protegido desde arriba, los que siempre mandaron sienten que el suelo se les mueve. Desde mi lugar, yo solo quería volver a trabajar, volver a ser invisible. Pero eso ya no era posible. La historia había corrido más rápido de lo que imaginé. No en titulares grandes, sino en murmullos estratégicos, en reuniones cerradas, en llamadas que se cortaban cuando alguien entraba. Y mientras yo atendía a pacientes, hacía triage y tomaba decisiones como siempre, algo más grande se estaba gestando fuera de mi control. Porque el verdadero antagonista de esta historia no era una persona concreta. Era un sistema que no tolera ser cuestionado. Y ese sistema había sido expuesto frente a uno de los hombres con más poder económico del país. Gavin Blackwell lo sintió de inmediato. Para alguien acostumbrado a controlar mercados enteros, el cambio fue sutil, pero claro. Llamadas que antes se respondían al primer timbrazo, ahora entraban directo al buzón. Reuniones urgentes se posponían sin explicación. Algunos socios empezaron a usar un tono distinto, más frío, más calculado. No es personal, le dijeron más de una vez. Esa frase que siempre significa lo contrario. El CEO entendió rápido lo que estaba pasando. Al defenderme públicamente, había cruzado una línea invisible, no por mí, o no solo por mí, sino porque había señalado algo que nadie quería que se dijera en voz alta, que el poder había actuado con cobardía. Y el poder no se perdona a sí mismo cuando queda en evidencia. El choque fue frontal en la siguiente junta directiva. Gavin entró a la sala con la misma calma de siempre, pero esta vez nadie desvió la mirada por respeto. La desviaron por tensión. Los números estaban bien, los indicadores estables, la empresa sólida, y aún así, el ambiente era hostil. «Tenemos que hablar de tu imagen», dijo uno de los directivos sin rodeos. Gavin levantó una ceja. «Mi imagen no mueve acciones. Los resultados sí». Hubo un silencio breve. Luego vino el golpe real. No cuando tus decisiones empiezan a generar ruido social innecesario. Gavin apoyó las manos sobre la mesa, despacio. ¿Ruido social o incomodidad moral? Nadie respondió, porque esa era la pregunta que nadie quería enfrentar.
Mientras tanto, yo vivía mi propio choque, más silencioso pero igual de duro. Algunos superiores comenzaron a tratarme con una amabilidad forzada, como si de pronto yo fuera frágil. Otros hicieron lo contrario. Me exigían más, me corregían en público, buscaban cualquier mínimo error. Era castigo disfrazado de profesionalismo. Una tarde, después de una guardia especialmente pesada, una supervisora me llamó aparte. «Maya», dijo con una sonrisa tensa, «tienes que entender que ahora estás bajo observación». Asentí. «Siempre lo he estado», respondí. Pero esta vez era distinto. Esta vez no me observaban por mi desempeño, sino por lo que representaba. Yo era el recordatorio incómodo de que una persona común había obligado a un sistema entero a mirarse al espejo. El verdadero choque llegó cuando Gavin tomó una decisión que nadie esperaba. No fue un comunicado, no fue una amenaza, fue algo mucho más peligroso para sus adversarios: coherencia. Canceló contratos con empresas de seguridad externas vinculadas al incidente. Exigió auditorías internas. Pidió revisiones de protocolos médicos y de emergencia en todos los activos de su grupo empresarial. Cada acción era perfectamente legal y profundamente perturbadora para quienes siempre habían operado sin cuestionamientos. «Está usando su poder para hacer política», murmuraron algunos. «No», respondió Gavin en privado. «Estoy usando mi poder para dejar de ser cómplice». Ese fue el punto exacto en el que el antagonista reaccionó de verdad. No con gritos, sino con represalias silenciosas. Presión mediática indirecta. Analistas cuestionando su estabilidad emocional. Columnas de opinión insinuando que el CEO multimillonario estaba perdiendo el foco. Todo envuelto en un lenguaje elegante, pulido, devastador. Y Gavin lo entendió. Defender a alguien sin poder tenía un precio. Y ese precio ya no era simbólico. Era real. Yo me enteré de todo por fragmentos, por comentarios sueltos, por una llamada nocturna de Gavin que no esperaba. «Están atacando por todos lados», me dijo sin rodeos. No sonaba cansado, sonaba sorprendido, como alguien que por primera vez descubría que hacer lo correcto no garantiza apoyo, solo revela lealtades reales. «No quiero ser el motivo de esto», respondí. «Nunca lo fuiste», dijo él. «Solo fuiste el detonante». Me quedé en silencio, porque entendí algo importante. El choque no era entre él y sus socios, era entre dos formas de vivir. Y ese conflicto ya no tenía marcha atrás. Esa noche, al colgar, me senté en el suelo de mi departamento, con la espalda contra la pared. Pensé en todas las veces que el sistema me había pasado por encima sin siquiera notarlo. Y pensé en Gavin, enfrentando ahora lo mismo desde el otro extremo de la pirámide. El choque del antagonista no era solo externo, era interno, porque cuando el poder descubre que puede ser humano, ya no puede volver a ser el mismo sin romperse. Gancho sutil para el próximo capítulo. El enfrentamiento dejó heridas visibles y otras invisibles. Pero lo que nadie anticipó fue lo que vino después, cuando la sociedad empezó a mirar distinto. Y el reconocimiento llegó desde donde menos se esperaba. ¿Cómo reaccionó el mundo cuando la historia dejó de ser un rumor y se volvió un símbolo? El reconocimiento no llegó como yo lo había imaginado alguna vez, si es que alguna vez lo imaginé. No vino con aplausos ni con un discurso bonito. Llegó lento, incómodo, casi a regañadientes, como llegan las verdades que nadie planeaba admitir. Al principio fueron pequeños gestos,
casi invisibles. Un gracias dicho en voz baja por una enfermera que antes apenas me miraba. Un residente que me pidió opinión frente a otros, no en privado, como si de pronto mi criterio tuviera peso. Incluso pacientes que no sabían mi nombre empezaron a decir cosas como: «Usted fue la que ayudó al hombre del puente, ¿verdad?». Yo asentía con incomodidad, intentando regresar siempre al mismo lugar, al trabajo, al momento presente, al dolor real que tenía enfrente. Pero el reconocimiento no es algo que puedas apagar cuando empieza a moverse solo. Y en mi caso, ya no dependía de mí. Todo cambió el día que el hospital organizó una reunión general para reforzar protocolos. Yo estuve a punto de no ir. No me gustan las reuniones donde nadie dice lo que realmente piensa. Pero fui. Me senté al fondo, con los brazos cruzados, esperando que pasara rápido. El director médico tomó la palabra con un discurso ensayado sobre profesionalismo, ética y aprendizaje institucional. Yo escuchaba a medias hasta que dijo mi nombre. No con tono heroico, no con exageración. Lo dijo como quien se ve obligado a corregir una versión anterior. «El caso del puente nos dejó lecciones importantes», dijo. «Y es justo reconocer que la actuación de Maya Reynolds fue correcta, más que correcta». Sentí cómo el aire se tensaba. Nadie aplaudió de inmediato, pero nadie contradijo. Y ese silencio fue el primer reconocimiento real, la ausencia de oposición. Después vinieron las palabras que nunca pensé escuchar ahí. Gracias por sostener un criterio humano cuando el sistema falló. No era una disculpa formal, no era justicia completa, pero era algo. Y a veces algo es suficiente para empezar a sanar. Mientras eso ocurría en mi pequeño mundo, el reconocimiento hacia Gavin Blackwell estaba tomando otra forma, mucho más pública y mucho más peligrosa para quienes preferían todo como antes. Porque cuando un CEO multimillonario decide enfrentarse al sistema que lo creó, el mundo presta atención, aunque sea por morbo. Al principio, los medios intentaron minimizarlo. Revisión interna, cambio de enfoque, ajuste temporal. Pero luego aparecieron las historias paralelas. Un chofer que contó cómo Gavin había detenido un proyecto abusivo. Una asistente que habló, por primera vez, de jornadas inhumanas que ahora estaban siendo revisadas. Un médico contratado por una de sus empresas que reveló que, tras el incidente, los protocolos de emergencia habían cambiado de verdad, no solo en papel. La narrativa empezó a girar. Ya no era solo el hombre que se había desmayado en un puente, era el CEO que estaba incomodando a otros millonarios al hacer preguntas que nadie quería responder. Yo veía todo eso desde lejos, con cautela. No quería ser arrastrada a una historia que se me fuera de las manos. Pero el reconocimiento social no siempre pide permiso. Una tarde, al salir del hospital, encontré a una mujer esperándome. No tenía cámara ni micrófono, solo una libreta gastada. «Mi hijo estuvo en urgencias el año pasado», me dijo. «Usted lo atendió. No sé si se acuerda». No me acordaba. No por falta de interés, sino porque en urgencias los rostros se mezclan. Solo quería decirle que gracias, y que me alegra que esta vez alguien la esté defendiendo a usted. Me quedé sin palabras, porque ese reconocimiento no venía del poder, ni de los medios, ni del dinero. Venía de donde siempre debió importar. Y ese fue el momento en que entendí que mi historia ya no era solo mía. En redes sociales, el tema explotó de una forma inesperada. No por una publicación mía,
Yo ni siquiera soy activa ahí, sino porque alguien subió un hilo contando la historia completa del puente. Sin nombres al principio, solo hechos. El cansancio, el vidrio roto, la decisión rápida. Miles de personas comentaron compartiendo experiencias similares. Trabajadores castigados por hacer lo correcto. Empleados subestimados por no tener un cargo alto. Mujeres ignoradas hasta que un hombre poderoso confirma lo evidente. Cuando finalmente apareció mi nombre, no hubo ataques masivos como temía. Hubo apoyo, crudo, imperfecto, pero real. Y con ese apoyo vino algo que nunca había tenido: voz colectiva. Ya no era una paramédica sola frente a un sistema. Éramos muchos, reconociendo el mismo patrón. Gavin sintió ese cambio con claridad. El reconocimiento social no lo alivió, lo responsabilizó más, porque ahora no solo estaba desafiando a su círculo, sino representando algo más grande. En una entrevista que no planeó pero no evitó, dijo una frase que incomodó a medio sector financiero. El problema no es que alguien como Maya exista. El problema es que durante años decidimos no verla. Esa frase se replicó en todos lados. Algunos la aplaudieron, otros la criticaron con dureza, pero nadie la ignoró. Y cuando el poder deja de ser invisible, empieza a transformarse o a romperse. Yo seguía trabajando, tratando de mantener los pies en la tierra, pero el reconocimiento también trae nuevas preguntas internas. ¿Quién era yo ahora? La paramédica invisible, la mujer del puente, un símbolo accidental. Me sentía agradecida, pero también cansada, porque el reconocimiento no borra el pasado, no devuelve las noches de duda, ni el miedo de perderlo todo por una decisión humana. Una noche, después de un turno largo, me senté en el estacionamiento y lloré. No de tristeza, de descarga, porque por primera vez el mundo no me estaba pidiendo que agachara la cabeza. Y eso, aunque suene bonito, también asusta. Gavin y yo hablamos poco en esos días, no por distancia emocional, sino por respeto al proceso. Cuando finalmente nos vimos, fue en un lugar sencillo, sin ruido. «No esperaba esto», me dijo. «Nadie espera que el mundo escuche», respondí. «Pero una vez que lo hace, ya no puedes fingir que no pasó». Él asintió. Estaba más cansado que antes, pero distinto. Menos rígido. «Esto no se trata de quedar bien», dijo. «Se trata de no retroceder». Yo lo miré con sinceridad. «El reconocimiento es frágil», le advertí. «Hoy te aplauden, mañana te cuestionan». Sonrió con una mezcla de ironía y calma. «Siempre me cuestionaron, solo que antes lo hacían en silencio». El reconocimiento social no fue un final feliz. Fue un punto de inflexión. Para mí, significó dejar de dudar de mi propio valor. Para Gavin, significó entender que su impacto iba mucho más allá de los números. Y para quienes observaban desde fuera, significó algo aún más peligroso. La idea de que el sistema podía cambiar si alguien se atrevía a sostener la mirada. Pero toda luz proyecta sombra. Y lo que vino después no fue celebración. Fue una oportunidad gigantesca. Una ascensión que ninguno de los dos había planeado y que iba a exigir decisiones todavía más difíciles. Cuando el reconocimiento dejó de ser solo palabras y se convirtió en oportunidades reales, la vida de ambos dio un salto inesperado. Pero la ascensión no siempre eleva sin costo. ¿Qué ocurrió cuando el mundo abrió puertas? ¿Y qué hubo que sacrificar para cruzarlas? La ascensión no fue un premio ni una consecuencia lógica. Fue una incomodidad prolongada que se volvió inevitable. Durante años creí que crecer
Significaba resistir, aguantar más turnos, callar mejor, no incomodar. Pero cuando el sistema quedó expuesto, entendí que la verdadera ascensión no eleva, descoloca. Volví al hospital con mi puesto restituido, sí, pero el lugar que ocupaba ya no era el mismo. Caminaba por los pasillos con una sensación extraña, como si hubiera despertado en un sitio conocido que de pronto ya no me pertenecía del todo. Algunos me miraban con respeto genuino, otros con una cordialidad tensa que delataba miedo. Miedo a que una paramédica hubiera demostrado que el criterio no siempre vive en los cargos altos. Y ese miedo se sentía en cada reunión, en cada silencio prolongado después de que yo hablaba. El programa piloto que me ofrecieron no nació del entusiasmo, sino de la presión. Auditorías externas, preguntas incómodas, comparaciones con otros países. El hospital necesitaba demostrar que había aprendido algo, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que yo era la prueba viva de ese aprendizaje forzado. Acepté dirigirlo no porque me sintiera preparada, sino porque comprendí que, si no lo hacía yo, alguien más lo haría desde un escritorio. Empezamos con recursos mínimos, equipos pequeños y expectativas bajas. Yo insistí en algo que incomodó desde el principio. No quería protocolos perfectos, quería criterio entrenado. Quería gente capaz de decidir cuando el manual no alcanza. Eso generó resistencia. Médicos con décadas de jerarquía cuestionaron mi enfoque. Administradores preguntaron por métricas que aún no existían. Yo escuché todo sin confrontar. Sabía que el tiempo iba a hablar por mí. Y habló, lentamente pero con contundencia. Casos que antes se perdían en traslados mal coordinados, ahora tenían otro final. Pacientes que antes eran números se convirtieron en prioridades reales. El programa empezó a llamar la atención de otros hospitales, luego de autoridades estatales, después de organizaciones internacionales. Yo seguía entrando en ambulancias, seguía trabajando en campo, porque me negué a convertirme en símbolo distante. Esa cercanía fue la clave. La ascensión no fue personal, fue estructural. Y cuando entendí eso, dejé de sentir culpa por ocupar espacio. No estaba quitándole lugar a nadie. Estaba creando uno nuevo. Mientras tanto, la ascensión de Gavin Blackwell era todo menos cómoda. El CEO multimillonario descubrió que transformar desde arriba implica perder aliados. Cada decisión coherente tenía un costo. Cuando anunció la redirección de capital hacia infraestructura médica comunitaria, algunos socios se retiraron sin hacer ruido. Otros presionaron abiertamente. Las acciones fluctuaron. Los analistas empezaron a hablar de inestabilidad estratégica. Gavin escuchaba todo con una calma distinta, más profunda. No respondía con impulsos, sino con convicción. Había entendido algo que jamás le enseñaron en negocios. El poder que nos sirve para proteger no vale la pena sostenerlo. Su fondo creció de manera inesperada. No por publicidad, sino por identificación. Líderes de Canadá, Estados Unidos y Europa comenzaron a replicar el modelo. Clínicas móviles, unidades de emergencia en zonas olvidadas, capacitación real para equipos de primera respuesta. El impacto dejó de ser local y se volvió global. Gavin ya no era solo un millonario influyente. Se había convertido en una anomalía peligrosa para el sistema financiero tradicional, porque demostraba que se podía ganar dinero sin deshumanizar procesos. Y eso incomoda más que cualquier discurso radical. Nuestra relación cambió con esa ascensión. Ya no se trataba de salvarse mutuamente, sino de no perderse.
Hubo días de distancia, silencios largos, cansancio acumulado. Aprendimos a no romantizar el crecimiento, a reconocer que el éxito también pesa, que a veces duele más subir que quedarse. Nos dijimos verdades incómodas. Yo le dije que tenía miedo de convertirme en alguien que ya no reconocía. Él me dijo que temía quedarse sin nada si soltaba demasiado. No hubo promesas grandilocuentes, solo acuerdos honestos. Seguir siendo humanos, incluso cuando el mundo exigía símbolos. Un día, después de una jornada interminable, me senté sola en la base operativa del programa. Vi a un equipo salir rumbo a una emergencia en una comunidad que antes nadie atendía. Pensé en la mujer que fui en aquel puente, cansada, invisible, convencida de que detenerse no cambiaba nada. Y me di cuenta de lo absurdo de ese pensamiento. La ascensión extraordinaria no fue mía ni de Gavin. Fue de todas las personas que, al vernos sostener decisiones difíciles, se atrevieron a hacer lo mismo. El cambio se volvió contagioso. Gavin lo entendió definitivamente cuando habló en un foro internacional. No llevó discurso preparado. Contó la historia sin adornos. El colapso, el miedo, la voz que no lo trató como poder, sino como cuerpo vulnerable. Ahí comprendí, dijo, que el liderazgo no es imponer rumbo, sino aprender a detenerse. El aplauso fue largo, pero irrelevante. Lo importante vino después. Empresas revisando protocolos, hospitales ajustando prioridades, personas comunes entendiendo que una sola acción coherente puede reordenar sistemas enteros. La ascensión nos dejó en un lugar incómodo, visible y profundamente responsable. Ya no había marcha atrás. Yo no podía volver a ser solo ejecutora. Gavin no podía volver a esconderse detrás del dinero. Ambos habíamos cruzado un límite silencioso, y aunque el miedo seguía presente, ya no dictaba nuestras decisiones, porque habíamos aprendido algo irreversible. Cuando el poder se humaniza, transforma, o se rompe. Después de alcanzar lo que parecía la cima, llegó la pregunta más difícil. ¿Qué sentido tiene el poder si no cambia a quien lo ejerce? La respuesta no fue épica ni espectacular. Fue íntima, silenciosa y profundamente humana. La transformación no llegó con un aplauso final ni con una frase que pudiera enmarcarse. Llegó en silencio, como llegan las verdades que de verdad cambian a una persona. Después de la ascensión, después del reconocimiento y del impacto global, lo que quedó fue algo mucho más difícil de enfrentar: la vida cotidiana. Porque transformar sistemas es complejo, pero transformarse a uno mismo exige una honestidad que no todos están dispuestos a sostener. Yo lo descubrí una madrugada cualquiera, sentada en la sala de descanso, con un café frío entre las manos y el cuerpo agotado. No había cámaras, no había reuniones importantes, no había discursos. Solo yo, el cansancio acumulado y una pregunta que ya no podía esquivar. ¿Quién soy ahora, cuando nadie me está mirando? Antes mi identidad era clara: paramédica, invisible, resistente. Ahora era referente, responsable, observada. Y aunque eso podía parecer un privilegio, también era una carga, porque ya no podía permitirme actuar solo por inercia. Cada decisión tenía peso, cada silencio significado. Entendí entonces que la verdadera transformación humana no consiste en subir de lugar, sino en cambiar la forma en que ocupas el espacio. Empecé a notarlo en pequeños gestos, en cómo escuchaba a los nuevos integrantes del programa, no desde la autoridad, sino desde la memoria de haber sido ignorada, en cómo corregía errores sin humillar, porque sabía exactamente
lo que eso dejaba por dentro, en cómo aprendí a decir no sin sentir culpa y no sé sin sentir vergüenza. La transformación no me volvió perfecta, me volvió consciente, y esa conciencia dolía a veces, porque veía fallas que antes no veía, injusticias que antes normalizaba, personas que seguían siendo aplastadas en silencio, como yo lo había sido. La diferencia era que ahora tenía voz, y tener voz implica elegir cuándo usarla y cuándo callar para escuchar mejor. Gavin atravesaba su propia transformación, quizá la más difícil de todas, porque para alguien que había construido su identidad alrededor del control, aprender a soltar era casi un acto de fe. Lo vi luchar con eso muchas veces, no en público, sino en la intimidad de conversaciones nocturnas, cuando el ruido del mundo se apagaba y solo quedaban las dudas. A veces siento que ya no sé quién soy sin todo eso, me confesó una noche. No hablaba del dinero, sino del rol, del respeto automático, del miedo que inspiraba. Yo lo escuché sin intentar arreglarlo, porque entendí algo que nunca me enseñaron en urgencias. No todo dolor necesita solución inmediata. Algunos solo necesitan espacio para existir. Gavin estaba aprendiendo a vivir sin la armadura, a aceptar que ya no siempre tendría la última palabra, que a veces perder control era, en realidad, ganar presencia. La transformación humana se volvió evidente en momentos pequeños. Gavin empezó a llegar antes a casa solo para no sentir prisa. Empezó a escuchar sin pensar en la respuesta. Empezó a pedir opinión a personas que antes ni siquiera registraba. Yo, por mi parte, aprendí a descansar sin sentirme inútil, a aceptar ayuda sin pensar que eso me hacía débil, a reconocer que no todo dependía de mí, aunque durante años me hubiera obligado a creerlo. Nos encontramos a mitad del camino, no como salvadores mutuos, sino como dos personas que habían sido obligadas por la vida a mirarse sin disfraces. Y eso, aunque incómodo, era profundamente liberador. El mensaje de transformación no fue algo que planeáramos transmitir, simplemente ocurrió. Personas de distintos lugares comenzaron a escribirnos, no pidiendo dinero, ni favores, ni reconocimiento, contando historias. Gente que se había detenido a ayudar a un desconocido después de escuchar la historia del puente. Directivos que revisaron protocolos por primera vez en años. Trabajadores que se atrevieron a hablar cuando antes solo agachaban la cabeza. Entendí entonces que el impacto global no siempre se mide en cifras, sino en decisiones individuales replicadas. Cuando alguien ve que otro se atrevió a actuar con humanidad y no fue destruido por ello, algo se desbloquea. La transformación se vuelve posible. Una tarde, mientras caminábamos sin rumbo fijo, le pregunté a Gavin si se arrepentía de algo. Se detuvo, pensó unos segundos y negó despacio. «No», dijo, «pero sí lamento haber tardado tanto en detenerme». Esa frase se me quedó grabada. Porque yo también había tardado. No en ayudar, eso siempre lo hice, sino en creer que mi forma de ver el mundo tenía valor. La transformación humana no es convertirse en alguien distinto, sino reconciliarte con quien siempre fuiste. Yo siempre fui alguien que se detenía, que miraba a los lados, que elegía personas por encima de sistemas. Lo que cambió fue que dejé de pedir permiso para ser así. El programa que había comenzado como un piloto se consolidó. No como una estructura rígida, sino como una filosofía de trabajo. Otras ciudades lo adaptaron. Otros países preguntaron cómo replicarlo. Yo participé en esas conversaciones sin perder el ancla.
siempre regresando al mismo punto: criterio humano, responsabilidad compartida, presencia real. Gavin, por su parte, dejó claro que su rol ya no era mandar, sino sostener, financiar sin imponer, apoyar sin dominar. Esa postura no lo hizo más débil, lo hizo más respetado por quienes entendían el verdadero costo del liderazgo. El miedo ya no era su herramienta, la coherencia sí. La transformación humana también implicó aceptar límites. Hubo días malos, decisiones que no salieron bien, críticas que dolieron, momentos en los que el cansancio regresó con fuerza. Pero la diferencia era clara. Ya no caminábamos solos, ya no cargábamos todo en silencio. Aprendimos a pedir ayuda, a reconocer cuando algo nos superaba, a no confundir fortaleza con aislamiento. Y ese aprendizaje, aunque invisible para muchos, fue el cambio más profundo de todos. Una noche, meses después, volvimos al puente. No por nostalgia ni por dramatismo, simplemente pasábamos por ahí. Nos detuvimos un momento, apoyados en la baranda, mirando las luces de la ciudad reflejarse en el agua. «Aquí empezó todo», dije en voz baja. Gavin asintió. «Aquí me di cuenta de que el miedo no siempre viene del peligro», respondió. «A veces viene de vivir demasiado tiempo desconectado». No dijimos nada más. No hacía falta, porque entendimos que ese lugar ya no representaba una crisis, sino un punto de quiebre necesario. La historia no terminó con un final perfecto. No hay finales perfectos cuando se trata de personas reales. Pero sí hubo algo mejor: continuidad con sentido. Seguí trabajando, ahora con más herramientas y más responsabilidad. Gavin siguió liderando, ahora con menos ego y más conciencia. El mundo no se volvió justo de repente. Los sistemas no cambiaron por completo. Pero algo se movió. Algo irreversible. Porque cuando una persona común se detiene a ayudar sin saber a quién está salvando, y esa acción desencadena una cadena de decisiones humanas, el mensaje queda claro. La transformación no empieza en la cima, empieza en el momento en que eliges no pasar de largo. Y quizá esa sea la verdadera lección de todo esto. No que un multimillonario cambió, no que una paramédica ascendió, sino que ambos aprendieron lo mismo desde lugares opuestos. Que la humanidad no es un gesto heroico, sino una práctica diaria. Incómoda, imperfecta, pero profundamente necesaria. Esta historia no trata de dinero, no trata de títulos, y mucho menos trata de poder. Trata de ese instante invisible en el que una persona común decide no seguir de largo. Porque, al final, lo que cambió la vida de aquel CEO multimillonario no fue el colapso en el puente. Fue que alguien lo miró como un ser humano, cuando el mundo solo lo veía como una figura poderosa. Y lo que transformó la vida de ella no fue el reconocimiento, sino la certeza de que actuar con humanidad nunca es un error, incluso cuando nadie te lo va a agradecer de inmediato. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de ayudar a alguien, pero seguiste adelante por cansancio, por miedo, o porque pensaste que no era tu problema? ¿Cuántas historias nunca comienzan porque alguien decidió no detenerse? Ahora queremos leerte a ti. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar, esa noche en el puente? ¿Alguna vez una pequeña decisión cambió el rumbo de tu vida? ¿Crees que las personas poderosas pueden cambiar de verdad? ¿O solo cambian cuando la vida las obliga? Déjanos tu respuesta, Tash, en los comentarios. Tu historia puede ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal
y activar la campanita, porque aquí seguimos compartiendo historias humanas, reales y profundas, de esas que no se olvidan fácilmente.